Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, profe. Bueno, en la clase de antier estamos viendo el fenómeno de resonancia. Para los alumnos que están conmigo en el laboratorio, vimos un ejemplo de cómo se puede construir un circuito resonante a partir de un condensador y una inductancia, ¿sí? Entonces conviene que discutamos con mayor detalle esta cuestión de la resonancia, ¿sí? Para que veamos en cuántos casos de la vida real y artificial también en la tecnología se puede dar este fenómeno de resonancia. Entonces, la resonancia en general, sí, en lo que consiste es que tenemos un sistema que tiene ciertas frecuencias naturales de comportamiento. Frecuencias naturales. En particular los sistemas elásticos, debido a que su deformación es la fuerza de restitución, o sea, la fuerza que los trata de volver a su misma forma, es proporcional a la deformación. Pues esta relación de que fuerza de restitución es igual a menos k por x, automáticamente nos lleva a que la x se comporte en forma sinusoidal, ¿sí? Aquí el factor importante es este factor, el de la frecuencia angular, que recuerden que la frecuencia angular es 2pi entre el periodo o 2pi por la frecuencia. Bueno, ok, en general todos los sistemas elásticos se comportan de esta manera. Eh, Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, ya a esta vamos a poner un subíndice cero y esto vamos a llamarle su frecuencia natural. Que les repito, aquí lo interesante de esta frecuencia natural es que es la raíz de la constante elástica del resorte entre la masa del resorte. Entonces, una vez más hay que decirlo que es una constante. Bueno, entonces cuando llega una fuerza externa a este sistema elástico, es decir, una fuerza que sea de ese estilo, perdón, F igual a F0 por el coseno de omega t, ¿sí? Es decir, que tenga su propia frecuencia omega y omega en general es diferente de omega cero, ¿sí? O sea, pongan atención en esto. Aquí estamos hablando de dos frecuencias angulares. Esta frecuencia angular de la fuerza, ¿sí? Y esta frecuencia del sistema. Entonces, la pregunta que desde el punto de vista matemático y físico es muy interesante plantearse es qué ocurre cuando la frecuencia de la fuerza externa es igual a la frecuencia natural. Es una pregunta muy interesante, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando esta fuerza actúa periódicamente con el mismo periodo con el que se comporta este sistema elástico? Bueno, hay mucho que decir al respecto, hay muchísimos ejemplos de ese estilo. Vamos a partir de la fórmula básica del sistema resorte-masa que dijimos que la X
la X es igual a lo que ya puse aquí, a X0 coseno de omega t. Es decir, el movimiento en la dirección X del resorte sigue esta ley matemática. Aquí le ponemos un omega 0, ¿sí? Y entonces una pregunta interesante cuando ocurre este fenómeno es cómo se comporta la amplitud de oscilación del resorte. Bueno, encontramos con un tratamiento matemático sencillo que esa amplitud es igual a la m, a la masa del resorte, por omega 0 menos omega, ¿sí? Y entonces así, aquí se ve claramente una cuestión que es la frecuencia de la resonancia, ¿sí? Bueno, entonces aquí vemos que si omega se acerca mucho a omega 0, pues esta diferencia se va haciendo pequeña, ¿sí? Y cuando omega coincide con omega 0, matemáticamente x0 sería la f0 entre 0. Entonces la x0 tendería a infinito, ¿sí? Porque cualquier cantidad dividida entre 0 pues tiende a infinito. Bueno, el hecho es que en la realidad no hay amplitudes que tengan al infinito, ¿sí? Pero lo que sí tenemos es que la x0, fíjense, esta es una fuerza que actúa por impulsos que son periódicos. Entonces, en cada impulso, como vimos la clase pasada, la x0, la x en el tiempo va creciendo. Estoy repitiendo para que quede muy claro porque lo vamos a utilizar para los demás ejemplos. Va creciendo paulatinamente en cada impulso hasta que se estabiliza, ¿sí? Entonces, cuando se estabiliza, dijimos la vez pasada que esto era un estado estacionario. Que desde el punto de vista de los sistemas es un estado muy interesante porque esto significa que a pesar de que está recibiendo la energía a través de la fuerza esta externa, ¿sí? Ya la amplitud no crece. ¿Y por qué no crece? Bueno, porque si es un cuerpo como una masa que está moviendo en el aire, pues entonces al estar moviéndose en el aire crea fricción y la fricción crea calor. Entonces, por un lado, tenemos la energía del sistema, ¿sí? ¿Sí? Recuerden que la energía del sistema depende de la amplitud, ¿sí? Entonces aquí quiere decir que el sistema está acumulando energía, ¿sí? Porque su amplitud crece. De hecho, el máximo de su energía potencial es un medio de K por X0 al cuadrado. Y también sería esto el máximo de su energía cinética, ¿no? Bueno, entonces aquí la cuestión es esta. Tenemos la energía potencial de resorte que va creciendo. Tenemos la energía externa que le está llegando a través de la fuerza periódica, ¿sí? Y tenemos además la disipación de energía, la pérdida de energía que se está produciendo por fricción de la masa contra el aire. Entonces, cuando la energía que le estamos dando a un sistema aquí le estamos dando energía y aquí por otra parte está perdiendo energía, ¿sí? Entonces esa energía de entrada, vamos a poner energía de entrada y energía de salida, ¿sí? Bueno, cuando esas dos energías
son iguales, entonces llegamos a este estado, que es el estado estacionario. Entonces una forma de definir el estado estacionario es aquel estado en el cual la energía que asimile el estado es igual a la energía que pierde. Entonces la forma se conserva porque hay un equilibrio entre sus energías. Bueno, este ejemplo, que es muy sencillo para el sistema resorte-masa, nos ilustra toda una cantidad de fenómenos que pueden pasar. ¿Sí? Vamos a empezar eh, señalando algunas cuestiones eh, pues muy cotidianas, muy familiares, donde donde la resonancia puede ocurrir y se puede llegar a un estado estacionario en el mejor de los casos. Por ejemplo, un edificio que estábamos viendo en la clase pasada, un edificio, pues eso está hecho de estructuras elásticas, de metales, particularmente que son elásticos. Entonces, si esa estructura es elástica, pues tiene sus propias frecuencias naturales. Entonces estamos generalizando, recuerden, cualquier sistema elástico tiene sus frecuencias naturales, o una o varias frecuencias naturales. Ahorita vamos a ver bajo qué condiciones puede tener diferentes frecuencias naturales. Bueno, entonces este edificio tiene, vamos a poner que su frecuencia natural Fn, frecuencia natural Fn, ¿sí? Eh, Ahora, esa frecuencia natural difícilmente la percibimos en la vida cotidiana, porque esta estructura, por ejemplo, este edificio que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos, pues es difícil moverlo, ¿no? ¿Sí? Excepto cuando pasa cerca del edificio, eh, por ejemplo, un tráiler, que es un móvil de muchas toneladas de peso. Me imagino que ustedes si viven cerca de una avenida en la cual circulan automóviles o autos o carros de mucho peso, sienten que cuando pasa un tráiler hay cierta vibración, ¿sí? No sé, ¿algunos de ustedes han experimentado eso? Por favor respondan. O no, nunca han experimentado las vibraciones de sus casas cuando pasa un tráiler, por ejemplo. Sí, profe. Sí, bueno, yo sí lo he experimentado. ¿Podrías acercarte un poquito más porque casi no se te oye la voz? ¿Sí? ¿Sí la has Sí, experimentado? profe, en mi caso sí lo he experimentado. Ok. Bueno, entonces sí sienten la vibración, pero ahora la siguiente pregunta como físico sería, ¿cuál es la frecuencia de esa vibración? ¿Sí? Y eso actualmente ya se puede medir en formas muy sencillas gracias al avance de la electrónica, de la microelectrónica. Hay algunos aparatillos muy sencillos, son acelerómetros que tienen tres patitas. De hecho tienen más, pero esta se conecta a la referencia, a lo que se conoce como la Tierra. Este se conecta a un voltaje positivo de 5 volts, puede ser. Y aquí sale la señal que nos indica las aceleraciones periódicas que se están produciendo. Eh, pues tiene múltiples aplicaciones esto, por ejemplo, en los grandes edificios para saber su comportamiento, en cada piso, hay un acelerómetro. Les diré de paso que estos acelerómetros no son muy caros, digo, son del orden de 200, 300 pesos, digo que no son muy caros para el tipo de inversiones que se hacen en la investigación. Por ejemplo, yo tengo 4 acelerómetros, ¿sí? Con los cuales he hecho múltiples experimentos. Ahorita les platico algunos. Pero bueno, el punto es que si ustedes pusieran un acelerómetro
en esta parte de aquí, conectado a una computadora que estuviera funcionando las 24 horas del día, verían que cada que pasa un tráiler, primero tendrían una señal estática, más o menos así, y de pronto empezaría a hacer esto, ¿sí? Y ya pasa el tráiler y ya deja de acelerarse, ¿sí? ¿Sí? Entonces eso se puede ya medir experimentalmente a nivel doméstico. Ujú. Ojalá que tuviéramos el tiempo y las circunstancias y el modo de enseñanza como para que cada uno de ustedes pudiera hacer este tipo de, bueno, no cada uno de ustedes, sino cuando menos algunos de ustedes pudieran hacer este experimento, ¿no? De, de conectar este acelerómetro tiene una longitud como de 3 centímetros, ¿sí? O sea, es un dispositivo bastante pequeño, bastante manejable. Simplemente lo conectan a unas pilas y por el otro lado están viendo las vibraciones, ¿sí? Bueno, entonces, ahora la pregunta es, eh, afortunadamente, afortunadamente las vibraciones del piso, que son las que se transmiten por el paso de los trailers, en general son diferentes a las vibraciones naturales del edificio. Por ejemplo, estas serían las vibraciones del paso de un tráiler y estas serían las vibraciones naturales del edificio. ¿Sí? Aquí estamos graficando el tiempo. Y aquí estamos graficando la amplitud de las oscilaciones. Vamos a llamarle por economía Y0. ¿Sí? Por la Y más bien. Las deformaciones. Bueno, a ver, ¿qué notan entre este tipo de vibraciones y esta vibración? ¿Qué es lo que es evidente a primera vista? A ver, de aquí a aquí sería el periodo natural del edificio. De aquí a aquí sería el periodo de los trailers. El periodo externo, el periodo interno. Entonces, ¿qué es lo que notan entre estos dos tipos de vibraciones? A ver, Tienen piénsenlo. periodos distintos. ¿Perdón? Que tienen periodos distintos. Ok, periodos distintos. Y si tienen periodos distintos, entonces, ¿qué es lo que tienen diferente? Su frecuencia natural. Su frecuencia natural. Entonces, ¿es posible que se dé la resonancia? ¿De acuerdo a esta fórmula? No, en este caso no. En este caso no, porque la omega es muy diferente al omega cero. La omega cero, la omega, esta sería la omega externa, esta sería la omega cero, que es menor que esta frecuencia. Ahora aquí nos enfrentamos a una cuestión que hay que comentarla. Lo que nos importa, lo que nos da esta fórmula es la amplitud de la vibración bajo diferentes condiciones. En este caso, la amplitud sería negativa, porque omega cero es menor que esta omega. No importa que el valor sea negativo, lo que nos importa de la vibración es la amplitud. Si ustedes viven en este edificio, no les importa el signo de la amplitud de la vibración. Lo que les importa es el tamaño de la vibración. Entonces realmente nos importaría la magnitud de la vibración, que sería la magnitud de esto, ¿no? Entonces no importa que omega cero sea menor que omega, lo cual nos daría un valor negativo, porque lo que nos importa es la magnitud de la vibración, el hecho físico, ¿sí? Bueno, ahora, ¿en qué condiciones sí podríamos entrar en resonancia en un edificio? ¿Sí? A ver, la clase pasada empezaron a adelantar una respuesta. ¿En qué casos podría ocurrir esa resonancia? A ver, piénsenlo mientras voy por un vaso de agua.
A ver, ¿ya tienen alguna respuesta? ¿Alguna proposición de respuesta? ¿Alguna respuesta? Durante un sismo. En un sismo. Bueno, entonces quiere decir que en un sismo sí sería posible la resonancia. Bueno, vamos a analizar por qué sería posible la resonancia. Vamos a recordar que es algo que usualmente no se hace cuando se ven las cosas desde el punto de vista abstracto de las matemáticas, ¿sí? Pero que es la esencia de la física es relacionar las expresiones matemáticas con la realidad. Bueno, entonces vamos a ver, estamos hablando de periodo y de frecuencia. Bueno, vamos a recordar entonces lo que ocurre en un sismo, ¿sí? Aquí tienen que recordar sus experiencias sensoriales, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Fíjense en la punta de la pluma. A ver, la estoy moviendo así. ¿Así son los movimientos de un sismo? ¿O son así? A ver, puede repetir. Este sería un modo de movimiento de la Tierra durante un sismo. O así. ¿Cuál de los dos movimientos que vieron en la pantalla es el propio de un sismo? El segundo con un periodo más largo, ¿no? Exactamente ahora. A ver, vamos a ver. Calculen aproximadamente cuál sería el periodo. A ver, ¿cuánto tiempo sería ese periodo? Voy a repetirlo. ¿De cuánto sería el periodo? Entre 4 y 5 segundos. ¿Sí? Entre 4 y 5 segundos. Bueno, a ver, vamos a ver. Bueno, sí, es del orden de unos cuantos segundos. De hecho, la alarma que diseñamos y que está en el edificio Z tiene un rango de respuesta desde 0.5 Hz hasta 2 Hz. Es decir, que la frecuencia que estamos midiendo sería entre 1, bueno, esta sería de 0.5 y esto sería 1 entre t. Por lo tanto, para este caso, el tiempo sería ¿de cuánto? Si 0.5 es igual a 1 entre t, entonces el periodo sería ¿de cuánto? A ver, aquí está la frecuencia, 0.5 Hz. 0.5 Hz. Entonces, ¿el periodo de cuánto sería? Pues despejamos al periodo y nos daría 1 entre 0.5. Y entonces esto nos daría 2, ¿verdad? ¿Sí? 2 segundos. Bueno, entonces estamos hablando de que el sismo va y viene en 2 segundos. Y si fuera de 2 segundos, pues sería un sismo un poco más rápido, ¿sí? De medio segundo. Bueno, pues entonces ya tenemos una idea aproximadamente de la frecuencia. Está entre 0.5 y 2 Hz, o sea, está entre 2 segundos perdón, entre 2 segundos y medio segundo. Bueno, entonces, vamos a ver. Supongamos que tenemos este edificio de 6 pisos. Vamos a poner al lado, vamos a hacerlo bien, perdón. A ver, tenemos una casa de un solo piso. Podemos también tener la otra
el otro edificio como de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos. Vamos a hacerlo bien. ¿Sí? O podemos tener un edificio gigantesco como los que están en Reforma, ¿sí? Que tienen varios pisos. O como el edificio de la Latinoamericana, ¿no? Bueno, entonces, de estos edificios, ¿cómo imaginan ustedes de forma intuitiva que son los que tienen frecuencias naturales más altas? O sea, formas de vibración más o menos altas. Por ejemplo, esta casa pequeña vibraría con frecuencias rápidas o lentas en comparación a ese edificio. O otra forma de preguntarle, ¿cuál tendría una frecuencia de oscilación o un periodo de oscilación mayor de estos tres casos? A ver, vamos a pensar. Este tiene una gran masa, ¿sí? ¿Sí? Entonces, como ustedes saben, mover grandes masas, de acuerdo a la segunda ley de Newton, pues implica grandes fuerzas. Entonces, para mover esta masa, se implicaría una gran fuerza. Para mover esta masa, requeriríamos de menos fuerza. Y para mover esta casita, necesitaríamos de una fuerza mucho menor. Entonces, ¿cuáles se imaginan que vibrarían más rápido de los tres ejemplos? La casa, ¿no? Y por eso sería más difícil que entre en fase con las ondas del sismo, ¿no? Sí, esta vibraría muy rápido. ¿Es lo que dices? ¿Sí? Sí, Bueno, ok. ¿Cómo vibraría? Imagínense el movimiento que podría tener a causa de un fuerte viento este edificio. ¿Se lo imaginan ustedes moviéndose rápidamente, dada su gran masa? ¿O se lo imaginan moviéndose muy, 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 muy lentamente? ¿Sí? A ver, ¿se lo imaginan moviéndose muy lentamente? Porque son como 50 pisos, ¿no? Entonces el movimiento de este edificio muy alto sería con un periodo muy largo. Y si tiene un periodo muy largo, ¿cómo sería su frecuencia? Recuerden que la frecuencia es igual a 1 entre el periodo, ¿sí? Entonces, si el periodo es muy grande, la frecuencia de oscilación de este edificio muy alto va a ser muy lenta, muy lenta, muy lenta, ¿sí? Aquí va a ser una frecuencia, como tiene un periodo pequeño, va a ser una frecuencia muy, muy alta, como de 20 Hz, ¿sí? O 10 Hz o algo así, ¿sí? Mientras que este edificio, que tiene un tamaño intermedio, 6 pisos, sí podría tener una frecuencia que entraría dentro del rango de las frecuencias de un sismo, ¿sí?
Entonces, de estos tres casos, quien podría entrar en resonancia con el sismo sería este edificio, ¿sí? Este no, porque tiene una frecuencia muy alta, no entra dentro de este rango. Este no, porque tiene una frecuencia muy baja, ¿sí? Pero este sí podría estar entre este rango de frecuencias. Ajá. Bueno, un dato histórico. En el sismo del 85, la mayor cantidad de edificios que se derrumbaron entraron en el rango de 5 a 7 pisos. ¿Sí? Quiere decir que esos pisos, según un estudio hecho en México, ¿sí? Estos pisos estos edificios se derrumbaron por haber entrado en resonancia con el sismo. ¿Sí? Bueno, entonces es un caso interesante, ¿no? De que los edificios que se derrumbaron pues estaban en el rango de frecuencias en que podían entrar en resonancia con el sismo. Bien, a partir de eso, de esas experiencias de la resonancia, se modificaron las estructuras de los sismos. Y lo que se hizo en muchos edificios, ustedes mismos lo pueden ver, eh, si logramos que haya intercambio de conceptos de los que les estoy diciendo, espero que vean de otra forma las cosas, ¿no? En particular los edificios de sus rutas de acceso al Politécnico de regreso, ¿no? Bueno, muchos edificios que resultaron dañados por el último sismo, lo que hicieron fue, les pusieron traves así de metal, ¿sí? Algunos de ellos, ¿sí? O si no, eh, este tipo de traves, o sea, de varillas, de barras más bien, que agarraban así dos pisos, o, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces cada piso lo convirtieron de un cuadro, ¿sí? O sea, la sección transversal de cada piso se convirtió de un cuadro, es decir, con esta pared, este techo y este techo, ¿sí? A esta estructura. Ahora miren, estoy repasando e incluso me estoy metiendo en conceptos de física 2, ¿no? Si un edificio responde a un sismo, va a pasar esto. Va a haber esta varilla, al moverse hacia la derecha, se va a flexionar. Esta varilla, al moverse hacia la derecha, se va a flexionar. Va a hacer esto. Va a haber una flexión. Pero esta varilla, si se moviera a la derecha, se tendría que expandir. Esta varilla se tendría que aumentar, fíjense, aumentar su longitud. Y si se dan cuenta, es mucho más fácil, aquí voy a poner un ejemplo, es mucho más fácil flexionar una varilla, ¿sí? Que estirarla. ¿Sí? Esto representa mucho más, exige mucho más fuerza. Flexionar es muy sencillo, pero estirar es más complicado. Entonces, al poner triángulos en cada piso, lo que se hace es que esta hipotenusa es la que realmente nos da la mayor resistencia de un edificio. Por eso los edificios reforzados por daños en el sismo tienen muchos triángulos, es decir, les agregan hipotenusas que se tendrían que ampliar, estirar, para que esto se deformara. Bueno, fíjense cuando vayan por las calles, fíjense en ese detalle, que algunos edificios muy dañados, aquí sobre Insurgentes mismo, tienen este tipo de defensa, de hipotenusas, para formar triángulos. Bueno, ¿qué ocurre entonces al volver más resistente esto? Recuerden la frecuencia angular,
es igual a la raíz de K entre M. Ponerle traves a los edificios implica volverlos más rígidos. Y la rigidez, ¿en cuál de esos términos está expresada? ¿En K o en M? En K. En K. Entonces, si la rigidez crece, si aumenta K, aumenta omega. Y entonces quiere decir que su frecuencia, por ejemplo, si la frecuencia es de 2 Hz, con la trave puede aumentar hasta 5 Hz la frecuencia natural. ¿Sí? Entonces lo que hacen este añadido a las estructuras es variar la frecuencia natural de los edificios. ¿Sí? Y entonces cuando convierten la frecuencia natural de 2 Hz a 5 Hz, con eso ya se están saliendo